Al parecer, según tratando de sintetizar lo más posible, al parecer en nuestro continente americano existió un antecesor del caballo, pero no era como es el caballo actual. Hay por ahí, en Google lo pueden buscar, cómo fue evolucionando el caballo, desde un ser del tamaño de un perro hasta ser el caballo de hoy en día, ¿no? 1,50 m de alzada, pónganle. Es decir, la manera, ¿saben cuál es la manera de medir la altura del caballo? ¿Sí? ¿No? Bueno, ¿vieron el casco del caballo? ¿Lo tienen presente? Bueno, donde termina esa parte ósea, digamos, y empieza ya el pelaje, desde ahí hasta la cruz del caballo. ¿Cuál es la cruz del caballo? La parte donde tiene el movimiento para que lo interpreten bien. Entonces, cuando se dibuja, es una alturita de ahí, ahí va la montura. Ahí empieza la montura hacia atrás. Y esa es la cruz del caballo. Esa es la alzada del caballo. Después está largo, pero esa es la alzada del caballo, la altura. No se tiene la altura con la cabeza levantada, porque la cabeza, como la mueve continuamente, se tiene en cuenta esa. Por eso yo hablaba de 1,5 m más o menos de altura. Está, yo siempre digo, está a la altura que le podemos poner el brazo, pero está a la altura de nuestro corazón. ¿Sí? Bueno, esa es locura mía, Bueno, ¿qué pasó con este ser? Fue creciendo, hasta que lo han de tener todo presente, el estrecho de Bering, allá que se congela y empiezan a venir seres desde el Asia, ¿no? Los seres humanos, esa es la explicación, y se empiezan lógicamente a través de muchos siglos, se empiezan a venir hacia el sur también de América. Y ese ser, que era el antecesor del caballo, pasó a ser el comestible de aquellos hombres. No se dio eso de la amistad entre el hombre y caballo, caballo-hombre. Se dio que era una presa del hombre y lo empieza a exterminar. Y algunos logran pasar al estrecho de Bering, es decir, por el estrecho de Bering, es decir, el viaje al revés del hombre, y al parecer se empieza a desparramar por Asia, por toda esa zona. Hasta que después allá tiene un comportamiento fantástico junto al hombre. Ya digo, no sé cuál fue el primer paso, pero descubrimos, por ejemplo, que le cambió realmente la vida al ser humano. Al amansarlo le sirvió de transporte el caballo. Ya no estaba tan limitado para ir de un lugar a otro y llevar a su familia y llevar a sus ancianos y llevar las cosas que quería, porque le servía de carga. Todavía no lo montaba, Todavía no lo montaba. Y en cuanto a la guerra, porque no solamente en la paz solucionó las cosas, en cuanto a la guerra, ni hablar la diferencia que tuvo. El que tenía caballo tenía más de la mitad de la batalla ganada. Pero se empleó primeramente, y esto está, lo pueden buscar, no se empleó el caballo como nos imaginamos las huestes de Pancho o los soldados de Urquiza. Se empleó ese caballo para que llevar las cosas en su lomo, o los arqueros, es decir, aquellos que tiraban la flecha tan certera y tan mortal, se pararan arriba de las ancas del caballo, ya se entregaba, ya era manso, y pudieran alcanzar más lejos con sus flechas. Fíjense el aporte que ha hecho por toda la vida, ¿no? Después, ese caballo va a regresar a América, y yo lo celebro. En el segundo viaje de Colón viene a América el caballo. Y yo por ahí, en algunas láminas que trabajamos este tema de Martín Fierro, lo tengo por ahí. Ese caballo viene a América. En toda esta conquista. Lo podemos poner, por supuesto que sí, estamos en todo nuestro derecho de buscar la historia realmente y que nos convenza cuál es la verdad. Y podemos hablar de sometimiento, podemos hablar de conquista, podemos hablar de la colonización y discutir horas sobre esto, la influencia o no, el idioma, la anulación que hicieron de naciones enteras los conquistadores. Lo que sí yo celebro es la venida del caballo, porque
que cambia la vida, no solo al conquistador que le es útil, sino que va a cambiar la vida de nuestros nativos. Entonces, viene el caballo con el segundo viaje de Colón, 1493, a Santo Domingo. Pero a nosotros más nos interesa, y nos vamos a ir acercando a Entre Ríos, en esta parte, en el sur de nuestro continente, viene con don Pedro de Mendoza, en esa super expedición que se organiza y fracasa. Fracasa la expedición, se tiene que ir muy enfermo Pedro de Mendoza, otros se van por el Paraná hacia Asunción. Y se va don Pedro de Mendoza, inclusive dicen los datos históricos, muere en alta mar. Pero lo importante es, fíjense, sin quererlo, no había forma de llevar los pocos caballos que quedaban. Y los dejan sueltos. Varias yeguas y algunos padrillos. ¿Y dónde lo dejaron suelto? En nuestro bendito mar de pasto que es la Pampa Argentina. Y allí se multiplican exponencialmente estos caballos. Pasan más de 5 décadas. Viene Garay, funda Santa Fe desde Asunción. Funda Santa Fe y viene a Buenos Aires, ahí se encuentran con las tropillas y el cambio extraordinario que habían tenido, ¿no? Y cuando viene Garay, ¿por dónde viene? Otro poco de caballos traen a más de los que había ya sueltos, libres. Ellos, en toda conquista, hacían lo mismo, venían con un grupo de caballos. En este caso ya, quienes los montaban, quienes los manejaban los caballos mejor, eran los guaraníes que estaban al servicio de ellos, esos nativos. Vienen entonces con Garay a nuestra zona y entran por la costa del Paraná. ¿Y por qué eligieron la costa del Paraná? Una, porque la otra orilla, la de Santa Fe, Chaco, todo eso, todo cerrado de montes impenetrables, dificilísimos de andar. Además de eso, los nativos de esa zona ya tenían el dato, no les permitían siquiera estar ahí. O sea, iban a tener más que problemas, digamos, ¿no? Y vienen por este lado, entonces, porque el nativo era distinto, el que había acá en la zona, y van a cruzar para Santa Fe con caballo y todo, muy cerquita de lo que es hoy Hernandaria, unas pocas leguas hacia el sur, y esa va a ser la entrada del caballo. Luego van a venir los guaraníes, liderados por los misioneros, y van a poblar por la otra orilla, por el Uruguay, a Entre Ríos, ¿no? Ese descubrimiento, esa colonización, eso que penetra el caballo, va a venir también de la zona andina, van a venir, y se va a poblar todo de caballo. Cuando llega Rocamora, con la fundación de las 3 poblaciones importantísimas de Entre Ríos, primero Gualeguay, segundo Concepción del Uruguay, que sabrán ustedes, Arroyo de la China, y él la bautiza, y Gualeguay, San José de Gualeguaychú, San Antonio de Gualeguay y Concepción del Uruguay. Cuando él viene, gracias a los informes que él mandaba al virrey, la historia la conocemos. Ya había pobladores, ya había caballos, pero había un desorden, según dice él. Pero se admira, por ejemplo, de la habilidad que tenía con toda la geografía nuestra, cada tanto árboles, espinillo, ñandubay, todos esos árboles nativos. Cada tanto él veía que pasaba gente para el trabajo de la ganadería, con los caballos, y dice, ¿cómo podían tirar los lazos con toda esa vegetación que tenían alrededor, ¿no? O sea que destaca la habilidad. Y cuenta también que acá, ya en el 1750 para arriba, después de aquella matanza, en lo que hoy es Victoria, ustedes lo saben muy bien, él relata el trabajo de esta zona y uno la reconstruye a todo esto con los datos históricos, con los informes de Rocamora al virrey. Y se amansaban caballos en esta zona y se mandaban esos caballos, tanto para el norte como para el sur,
como para Santa Fe, de donde dependíamos, cosa que después el Rocamora lo va a cambiar, ¿cierto? Pero fíjense ustedes que ya había pasado por esa gran diferencia, siempre digo, la gran diferencia que hace el caballo. La gran diferencia que hace el caballo. Y hay relatos, pero hermosísimos, dignos de leerse como una novela. ¿Qué les pasó a los indígenas cuando se encuentran con el caballo? Porque pruebas de que no estaba el caballo acá hay más que suficientes. Nosotros buscamos en cualquier civilización datos